Un día después de confesarlo todo, murió. El mundo se enteró demasiado tarde. Freddie Mercury dominaba cada escenario del planeta entero. Por dentro, ocultaba un secreto que lo consumía. Decir la verdad casi al final. Eso fue lo que lo mató. Nació en Zanzíbar, hijo de padres parsis indios. A los 7 años lo separaron de casa. Lo enviaron a un internado en India, solo. 9 años lejos de sus padres, casi sin visitas. Pero lo que vivió ahí dentro, nadie se lo esperaba. Ahí sufrió acoso escolar durante años, en silencio. Un profesor confirmó que la escuela ya lo sabía. Reprobó sus exámenes y dejó la escuela sin título. Volvió a Zanzíbar sin ninguna calificación formal. Años después, su publicista le inventó credenciales académicas falsas. El niño sin diploma se convirtió en leyenda mundial. La máscara que construyó desde niño tenía un límite que nadie vio venir. En 1985 cantó en Live Aid ante millones. Fue el concierto que definió su leyenda para siempre. Pero detrás de esa noche perfecta, ya había un número que nadie conocía. Su voz alcanzaba 4 octavas completas, algo casi imposible. Ningún otro cantante de rock lo había logrado igual. Pero el número que nadie menciona es otro. Desde 1982, ya buscaba ayuda médica en secreto. 5 años después, en 1987, llegó el diagnóstico oficial, SIDA confirmado, y decidió no decírselo a nadie. Siguió grabando discos mientras su cuerpo se apagaba. Nadie fuera de su círculo cercano sabía la verdad. En 1990 apareció más delgado y evitó cámaras. La prensa británica ya sospechaba algo grave, y esa sospecha estaba a punto de convertirse en una foto que él nunca quiso que existiera. El tabloide The Sun lo fotografió saliendo del médico. Lo describieron demacrado y visiblemente enfermo. Su última aparición en video fue mayo de 1991. Ya casi no podía sostenerse de pie. Y eso no fue lo peor que ocultaba. Lo que vino después, nadie lo vio venir. Sus compañeros de banda notaban su fragilidad, sin preguntar. Existía una ley no escrita: nunca hablar de eso. La enfermedad le destruyó un pie por dentro. Una vez se lo mostró a su amigo y guitarrista Brian May. Lo que hizo justo después de mostrárselo dice más de él que cualquier canción. Se disculpó por incomodarlo al enseñarle la herida. El dolor que sentía lo manejaba completamente solo. En noviembre de 1991 regresó a Londres definitivamente. Ahí decidió dejar de tomar su medicación. Para ese día ya había perdido la vista. Apenas podía mover los músculos de su cuerpo. El 23 de noviembre confirmó que tenía SIDA. Pidió unirse a la lucha mundial contra la enfermedad. Nadie imaginó que ese comunicado marcaría el inicio de sus últimas 24 horas. 24 horas después, murió de neumonía bronquial. Tenía 45 años en Londres. Los paparazzi acampaban afuera de su casa, esperando. Podía ver el humo de sus cigarros desde su cuarto. El mismo talento que lo hizo mundialmente famoso. Fue el mismo que usó para ocultar su muerte. Su mayor logro fue construir un personaje inolvidable. Ese mismo personaje fue el que ocultó su colapso. El mundo cree que fue un anuncio valiente. La realidad es que llegó sin otra opción. Y lo que pasó detrás de esa decisión final todavía divide a quienes lo conocieron. Su pareja lo convenció de buscar un diagnóstico real. Su manager la hizo pública un día antes. Sus compañeros de banda dijeron que jamás preguntaron nada. Fue una regla silenciosa que nadie rompió jamás. La prensa lo persiguió hasta el final. Su silencio de años terminó por una foto. ¿El culpable fue la prensa o su silencio? Cada respuesta duele de una forma distinta. Comenta cuál crees tú que es la verdadera respuesta. No hay una sola, y todas duelen igual.